católico que puede hacer que se convierta hoy. No necesita convertirse porque es católico. Soy católico. Yo tengo argumentos que me citan por la Biblia que María no es la madre de Dios. ¿Cómo así, hermano? Pero ven acá. Ay, Dios mío. Vamos a Lucas 1:46. ¿Cómo que María no es la Vamos a madre de Lucas. Dios? ¿Y quién es la madre de Dios? Vamos a Lucas 1:46. Nació de la nada Jesucristo. Vamos a ver. Vamos a Lucas 1:46. Ajá. ¿Cómo así, hermano? Dios mío. Bueno, entonces se está poniendo feo. No, ¿cómo no? Vamos a ver, vamos a ver. Está bien que no adoren a la Virgen, pero... No, hermano, porque si yo hablo con 6. Entonces dijo María, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma. Al Señor, sí. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y mi espíritu porque ha se mirado la regocija humillación de su esclava. en Dios mi Salvador. Sí. Porque ha mirado la bajeza de quién. La humillación de su esclava, sí. Y si ella era esclava del mismo Dios, ¿cómo ella era la madre? ¿Cómo ella es la madre de Dios? Indiscutiblemente que este es el mejor ejemplo de cuando una persona lee un texto bíblico y lo saca de contexto para basarse en una mentira tan grande como la que este señor ha dicho. Y qué pena que él tome la Biblia para él tener como base su mentira. De igual manera también es el mejor ejemplo que podemos citar de por qué los cristianos o los evangélicos estamos tan desacreditados en los medios de comunicación, porque hay personas como esta que se prestan a estos shows mediáticos a través de las redes sociales para ridiculizar o intentar ridiculizar el evangelio. Obviamente que todo esto tiene que ver con una profecía. Dice la palabra de Dios que en los postreros días se levantarán falsos predicadores, falsos pastores, falsos profetas, que con sus fábulas y engaños intentarán engañar a uno que tiene fe. Pero vamos al contexto por el cual me he motivado a hacer este video. Vamos a la cita bíblica que este señor nos llama a buscar, que está en Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 46, que dice lo siguiente: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la grandeza de su sierva. Entonces, por esta razón, él alude que María no es la madre de Dios. Obviamente, no es la madre de Dios, porque hay que dividir la divinidad, las tres grandes divinidades: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Obviamente que María es la madre de Jesús. Jesús tenía la dos divinidad, por eso de ahí su nombre, Jesucristo. Jesús, hombre, Cristo, Dios, Cristo, divinidad. Pero para poder entender este texto que este señor ha sacado de contexto, hay que leer varios versículos atrás para que la Biblia nos dé respuesta y desmonte esta enorme mentira de este señor. Para poder entender exactamente cuál es el texto que este señor ha sacado de contexto, vamos a leer algunos versículos anteriores al 46 y vamos a ir al 39 del mismo capítulo 1 de Lucas, que dice: María visita a Elizabeth, que Elizabeth es la prima hermana de María. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llamada al Espíritu Santo, y exclamó con gran voz y dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me ha concedido a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Y lo paramos ahí. Mire cómo dice aquí claramente la palabra de Dios. Cuando María
saluda a su prima Elizabeth. Dice que el vientre saltó, o sea, el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth fue llamada por el Espíritu Santo a hablar y exclamó: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Porque se me ha concedido a mí, o sea, a Elizabeth, que la madre del Señor venga a mí. Obviamente refiriéndose al Salvador, que es Jesucristo. Obviamente nosotros tenemos que leer la palabra de Dios en un orden cronológico para no sacar un texto bíblico fuera de contexto. Es obvio que María es la madre de Jesús, porque esto fue profetizado 700 años antes de que esto ocurriera por el profeta Isaías. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos predicar o lo que queremos enseñar. Si es bien, estamos todos llamados a anunciar la nueva. Una persona que no se edifica a sí mismo tampoco puede edificar a otros. Una persona que lo que busca es momentos de celebridad, momentos de aclamación, algunos likes en los medios digitales, es evidente de que no está obrando conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos obra conforme a la palabra, y dice la palabra que Dios es un Dios de orden, que a Dios no le gusta el desorden, y que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con el orden que el Padre ha establecido. Así como el Hijo vino a realizar el orden por el cual el Padre encomienda al Hijo, se desprende a sí mismo y se encarna en hombre para venir a redimir a la humanidad por el peso del pecado. El Hijo se somete y se sujeta al Padre y hace lo que dice el Padre. Recuerden las palabras de Jesús en Getsemaní: Señor, si es posible, aparte de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así mismo es María. María se somete al orden de Dios. ¿Y cómo dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que ella fuera el vaso conductor que trajera al mundo al Salvador. Y ese es el papel fundamental de María. Después vemos a María acompañando a Jesús al templo, siendo el joven. Después vemos a María acompañando a Jesús en la boda de Canaán. Después vemos a María acompañando a Jesús al pie de la cruz. Y luego María acompañando a los discípulos. Algo que evidencia que María no tuvo un papel protagónico en la parte ya de la iglesia, en lo fundamental de la iglesia, que es el objetivo de Cristo, haber comprado su iglesia a precio de sangre, es cuando los discípulos se juntan todos en el aposento alto para buscar la persona que iba a sustituir a Judas Iscariotes, el traidor. Ella estaba ahí. Pero ¿a quién se le dio la autoridad para esto? A Pedro. Pedro es que ora, Pedro es que echa la suerte, y Pedro es que da el nombre de quien es la persona que sustituye a Judas Iscariotes. Obviamente, nosotros los cristianos queremos a María, vemos en María el ejemplo de una mujer abnegada, de una mujer que es escogida y que es bienaventurada por ser una persona que cuidaba de sí misma, pero sobre todo que cumplía la ley mosaica para su tiempo, la ley de Dios. Y quisiéramos que todas las mujeres fueran como María, que imitaran el ejemplo de María, de honestidad, de castidad, de fidelidad, de amor, de abnegación. Obviamente, sí, un gran por ciento o un poco de las mujeres de hoy en día imitaran a María. Sí, la cantidad de mujeres que dicen ser católicas imitaran
el ejemplo y la vida de María, obviamente que estuviéramos viviendo en un mundo mucho más organizado, con hijos mucho más cristianos y con hogares más sólidos. Que Dios nos bendiga en esta mañana o en este momento que tú puedes ver este audio. He querido no dejar pasar por alto este señor que va a los medios de comunicación a querer embarrar y enlodar lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Ella no necesita intérprete. Ella se explica así sola. Que Dios te bendiga.